Asuntos Internacionales COMEXI y de su presidente, el doctor Héctor Cárdenas. Es un placer darles la bienvenida y agradecer nuevamente a la Embajada de Ucrania por la hospitalidad para presentar este libro. Hoy nos congregamos para presentarles un libro de reciente publicación que se llama Ucrania en el escenario global, perspectivas multidisciplinarias sobre sus desafíos internacionales. Perdón que lo tuve que ver, pero estaba un poco largo. Que la verdad es una obra, por supuesto, intelectual, pero también nacida, me atrevería a decir, del amor al conocimiento y del genuino interés de todos los autores que participaron en él por entender cada vez mejor y ayudar al resto del mundo a entender mejor qué es lo que pasa en Ucrania y cuáles son los desafíos a largo plazo para ese país, evidentemente a raíz del conflicto. Entonces, el día de hoy nos acompañan algunos de los coordinadores y algunos de los autores de esta obra, que por supuesto nos van a presentar lo que cada uno de ellos preparó, así como Victoria Kalashi, jefa de misión adjunta, de la Embajada de Ucrania, a quien le cedo la palabra para que inicie con este evento. Hola, muy buenos días a todas y todos. Primero, no sé si funciona. No he aprendido, pero... Ok, me parece que estamos en un círculo muy familiar. Entonces, primero de que quiero agradecer de todo mi corazón porque estoy muy feliz de estar aquí hoy y no puedo imaginar que este día estamos aquí presentando esta obra. Muchísimas gracias a todas y todos para este evento y para hacerlo. Es de verdad, para mí es una emoción especial. De parte del embajador Sergei Pajarelsev, quiero hacer algunas palabras sobre este evento. Es un honor y el privilegio para mí acompañarlos en presentación de esta obra muy importante para mi país. Yo, siendo diplomática ucraniana en México, recibo este libro no solo como un aporte académico de rigor, sino como un puente de conocimiento y empatía de México hacia mi país en uno de los momentos más definitivos de nuestra historia contemporánea. Este libro llega en un tiempo donde la desinformación rusa busca relativizar la agresión. Por ello, cobra un valor inmenso que queridos expertos del COMEXI hayan dedicado su mirada analítica a Ucrania. A través de sus 7 capítulos, esta obra nos recuerda que lo que ocurre hoy en mi país no es solo un conflicto regional, sino una fractura estructural del orden internacional que nos interpela a todos, incluyendo México y América Latina. En estas páginas encontrarán análisis profundos sobre la geopolítica y el nuevo sistema internacional, donde se examina cómo Ucrania es el pivote de una transformación global. La seguridad europea y la resiliencia, analizando la respuesta de Ucrania a la UE y la OTAN ante la amenaza rusa. El impacto de los mercados globales y la perspectiva de género, dimensiones humanas y económicas que a menudo quedan invisibilizadas por la guerra. Como bien se plasma en el prólogo de este libro, escrito por nuestra querida directora general de América Latina, para América Latina y Caribe, excelentísima embajadora Oksana Dramaretská, la guerra iniciada por la Federación de Rusia no es una simple disputa territorial, es una confrontación entre visiones del mundo, entre la democracia y la dictadura, entre la libertad y la represión. Es la lucha de un pueblo por su derecho a existir con su propia cultura, con su idioma y la identidad.
Otra vez agradezco profundamente a las autoras y autores por su trabajo riguroso. Sus reflexiones reafirman la vigencia del derecho internacional y la soberanía de los pueblos. México, con su larga tradición diplomática, su compromiso con la justicia, es el escenario ideal para este debate que busca la verdad como base para una paz justa y duradera. Estoy convencida de que este libro no solo enriquecerá el debate académico en México, sino que fortalecerá los lazos de amistad y la solidaridad entre nuestras naciones. Porque a pesar de la distancia geográfica, compartimos el deseo de construir un mundo donde la fuerza nunca prevalezca el derecho. Muchísimas gracias otra vez. Y paso la palabra, sí. Pero sí. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias. Gracias por estas palabras y muchas gracias de nuevo al embajador, aunque no nos pudo acompañar hoy. Por supuesto, sabes que siempre estamos con ustedes. Y ahora sí voy a presentar a los autores de la obra, algunos de ellos también coordinadores. Primero, la doctora Aribel Contreras, quien es la Senior Fellow sobre el conflicto Rusia-Ucrania en Comexi, y además miembro de otras unidades de estudio y reflexión en Comexi, coordinadora de la licenciatura en negocios globales en la Ibero y evidentemente asociada a Comexi. La maestra Estefanía Naro, miembro de la junta directiva del Comexi, asesora geopolítica y creo que se me está yendo algo, docente de la Ibero y muchas otras, analista internacional y también asociada del Comexi, la doctora Arlene Ramírez Uresti, docente de la Ibero, del TEC, también miembro de la unidad de estudio y reflexión sobre el conflicto Rusia-Ucrania y otras en Comexi, asociada a Comexi, y por último el doctor Ángel Jaramillo, editor de la revista Letras Libres, por supuesto miembro también de la unidad de estudio y reflexión sobre el conflicto Rusia-Ucrania en Comexi, asociado a Comexi, y además, por supuesto, Aribel Contreras y Ángel Jaramillo son dos de los tres coordinadores de esta obra, además de autores. Entonces, ahora sí, Aribel, te cedo la palabra, por favor. Creo que ahora sí. Muy buenos días. Antes que nada, agradezco infinitamente a la Embajada de Ucrania en México, al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, por llevar a cabo hoy, finalmente, la culminación de un trabajo de más de 12 meses. Agradezco la presencia de la embajadora Agnieszka, de la Embajada de Polonia en México, también a otros diplomáticos asociados con Comexi y medios que nos están acompañando, a Claudia del Canal 14 y a mi querida Jania también de ADN 40 y a todos los aquí presentes. ¿Cómo surge esta obra? Que eso es, yo creo que básico entender cómo es que desde México 7 autores nos sumamos. Quiero decirles que esto surge por un deseo personal y una necesidad. Deseo porque cuando tuve la oportunidad de visitar a Ucrania en octubre del 2023 y vi, palpé, conversé con gente que estaba viviendo las atrocidades, sentí que era necesario poder avanzar en transmitir en México lo que se estaba viviendo al interior de Ucrania. Esta unidad de estudio y reflexión se creó bajo el liderazgo de la maestra Rina Musali, quien gentilmente, pues ella creó y nos reunió en esta unidad, y a partir del verano del 2024, que tuve la encomienda y la confianza de Comexi de ser la sucesora de la maestra Musali en el cargo de Senior Fellow, es que consideré que teníamos que dar un paso más adelante respecto a los 33 miembros que somos actualmente en esta unidad. Hemos tenido una gran cantidad de presencia en medios, radio, prensa, televisión, plataformas digitales, pero yo sentía la necesidad de que tuviéramos que dar este paso contundente de poder crear una obra. Y desde finales del 2024, que toqué base con la Dirección General de Comexi,
pues la verdad es de que yo me sentía arropada, cobijada en creer en este proyecto, porque antes no se había podido, o las circunstancias, no teníamos un antecedente previo a un libro dentro de un think tank en México en idioma español. Si hay algunas otras obras que ustedes ubiquen de un think tank que haya escrito un libro parecido, háganoslo saber para poder acercarnos. Y la verdad es de que me dio muchísimo gusto ver la respuesta al interior de los integrantes de esta unidad, donde concluimos siendo 7 autores, y eso me dio mucho gusto porque en su momento la embajadora Oksana, cuando lo platiqué con ella, no escatimó ni un segundo en decir vamos con la obra, con la maestra Alejandra López de Alba, que también dijo lo que se necesite, Comexi está presente para todo el proceso, para pagar honorarios de los correctores de estilo, el diseño, etcétera, y que hoy finalmente tenemos este libro digital, que por cierto les comparto que estamos en búsqueda de fondos para la traducción al inglés y o al ucraniano, así como la impresión, así que si alguno de ustedes cuenta con algún mecanismo o conoce de alguna plataforma para que apliquemos, estamos abiertos. El libro se compone por 7 capítulos. El primero es La guerra que reordenó el mundo, Ucrania, Rusia y el nacimiento del nuevo sistema internacional, a cargo de la maestra Stephanie Enaro, que al rato nos va a platicar sobre su capítulo. También está la doctora Mónica Laborda, quien habla sobre Ucrania y la seguridad europea entre la resiliencia y la inestabilidad global. En un tercer capítulo, a cargo del doctor Joel Peña, él habla sobre Ucrania y la Unión Europea, tan cerca pero tan lejos, retos geopolíticos y tensiones internas en la ruta hacia la adhesión. Posteriormente, el doctor Mauricio Meshulam aborda el tema de la guerra en Ucrania y la dimensión narrativa, construcción y evolución de los relatos sobre el conflicto, la victoria y la derrota. Después viene el capítulo de una servidora que está en una pregunta que dice: ¿el marketing global en guerra? Después viene el capítulo a cargo de la doctora Rosy Arlén Ramírez, quien habla sobre Ucrania desde una perspectiva de género y gobernanza en la posguerra. Y finalmente el doctor Ángel Jaramillo, su capítulo es Ucrania en el borde de las ideologías, la política exterior de Estados Unidos y la Rusia de Putin respecto a Ucrania. Este capítulo consta de 148 páginas y ustedes lo podrán encontrar de manera digital. Lo hemos venido viralizando para que ustedes puedan contar con la obra. Se van al índice, le dan clic y en automático los lleva al capítulo correspondiente, en caso de que algún capítulo les interese. Entonces, a manera de introducción, esto es lo que de entrada les quería yo compartir. Ale, ¿te voy pasando aquí o de una vez te lo voy pasando? Ok, perfecto. El micrófono, hay que acercarlo mucho a la boca, entonces le cedo el micrófono a la maestra Stephanie Enaro, que nos va a platicar sobre su capítulo, que es el que abre la obra completa. Muchas gracias, Aribel, muchas gracias a la Embajada de Ucrania y muchas gracias a Comexi por hacer esto posible. Harry Patch, uno de los veteranos de guerra del Reino Unido, que murió hace unos 5 años, decía algo muy interesante que hoy cobra cada vez más vigencia, que la guerra es un crimen en el que muchos van a morir por los intereses de unos pocos. Y eso es justamente lo que estamos viendo cada vez más en el mundo y desde hace ya varios años en Ucrania. Y la guerra en Ucrania es muy importante porque no es solamente un campo de batalla, es el punto donde se rompió el orden liberal que se estableció después de 1945 y la geopolítica regresó a su forma más dura, en donde el golpe avisa y el mapa responde. Eso es lo que estamos viendo en Ucrania, y más allá de las ideologías, de las filias y las fobias, estamos viendo que la geografía vuelve a adquirir un rol predominante en la reconfiguración del orden mundial, y por eso es tan importante el territorio ucraniano, más allá de ser un territorio de frontera entre dos ideologías. Es un territorio que está cerca
de la brecha de Volgogrado, que es la primera imperativa geopolítica de la Federación Rusa para poder existir. Entonces, claramente la geopolítica ha rebasado al derecho internacional y estamos de regreso donde lamentablemente el fin justifica los medios. También tenemos que observar que la Realpolitik regresa en su forma más pura. Donald Trump tiene cada vez un diálogo de mayor apertura con Vladimir Putin, y esto más allá de las ideologías tiene que ver con el cambio climático, con el deshielo del Ártico y todo lo que controla Rusia, que tiene el 60% de este litoral y va a traer consigo nuevas rutas comerciales. Entonces, el interés está por encima del derecho internacional y estamos en un mundo donde no hay reglas, porque parece que ya tampoco hay árbitro. Esto es un poco de lo que va mi capítulo, haciendo énfasis en la geografía y que estamos en un mundo que ya cambió y es el prólogo de algo nuevo. ¿Algo más? Todavía tienes tiempo. Ahí está. Es bueno. Ok, perfecto. Muy bien. Bien, vamos a ir pasando el micrófono de acuerdo al orden de los capítulos, entonces ahora me toca a mí. Yo les comentaba que mi capítulo es una pregunta, el marketing global en guerra, y decidí abonar una mirada complementando las asertivas miradas de mis colegas desde diferentes enfoques, pero la mía se movió hacia la parte corporativa. De repente, cuando las guerras, y siempre lo he dicho, esta guerra en Ucrania nos hizo saber que las guerras dejaron de ser lineales y que esto empezó a moverse en una espiral con nuevos actores, no solamente políticos, sino no políticos, y aquí es donde justamente engancho y aterrizo para hablar sobre la parte empresarial. De repente se nos olvida que las guerras no solamente tienen que ver con gobiernos, con ejércitos, con las implicaciones, las crisis globales y las amenazas, sino el rol de las empresas. Hubo un profundo éxodo corporativo de estas empresas que estaban establecidas en Rusia, que se vieron presionadas, algunas por temas de presión del gobierno de Estados Unidos, otros por convicción propia, y entonces esto generó una gran ola de nuevas conversaciones que tenía que ver cómo iban a informarle a los consumidores que se retiraban del mercado ruso, cómo se iban a reconfigurar los mercados europeos, asiáticos, ante estas medidas y estos paquetes de sanciones que se estaban implementando desde Occidente para poder acorralar al inquilino del Kremlin. Empresas que tuvieron que tomar decisiones difíciles, de tener que ver cómo otros mercados podían suplir o podían fungir como mercados sustitutos ante las ya no ventas de sus productos o servicios al interior de Rusia. Hablo y abordo desde la comunicación social o institucional, abordo elementos que tienen que ver con inclusive productos nuevos que surgieron a partir de la guerra, la propaganda rusa que empezó a convertirse de un tema político a un tema también corporativo a través de ciertos medios, como ahora lo vemos aquí en México desde Sputnik hasta RT, que se han esparcido por toda América Latina, y que esto fue empujando también una profunda polarización, no solamente entre los países del norte global versus los del sur global, sino también al mismo interior del sur global ha habido una profunda polarización respecto a esta guerra. Entonces, a lo largo del capítulo, que voy poniendo muchas imágenes que tienen que ver desde la Primera, la Segunda Guerra Mundial, con carteles, cómo se va informando a la población, hasta nuestros días de cómo las empresas tuvieron este momento de transición a través de esquemas nuevos, de tener que tomar estas decisiones complejas, una reconfiguración del consumidor, inclusive ruso, que tuvo que ir buscando sus productos, pero a través de terceros países, y por supuesto, pues este impacto que no nada más tiene que ver con la cuestión geopolítica y geoeconómica per se, sino también cómo, desde una mirada corporativa, tenemos que tener muy en claro cómo las empresas tienen que reacomodarse y que al final del camino
hubo un impacto profundo, sigue teniendo un impacto, y que no olvidemos, por supuesto, que pues esta guerra, en esta espiral que les digo, que sigue teniendo figuras geométricas distintas. Yo siempre hablo de un hexágono y una espiral al interior. Hexágono porque hablo de 6 vértices, que tiene que ver con entendiendo que estamos viviendo un mundo multipolar, con múltiples actores políticos y no políticos, con múltiples factores que tenemos que ir analizando, con diferentes temáticas que se van agregando día a día, desde un análisis y una mirada en diferentes capas y niveles, diferentes elementos que se van agregando, que en su momento fue el grupo Wagner, pero ahora ver cómo está interconectada con la guerra en Medio Oriente, al ser el presidente Zelensky quien postra y oferta esta capacidad de reinventarse al interior de Ucrania por poder producir ahora y ser autosuficientes en la producción de drones, y que ahora es Ucrania que tiene esta posibilidad de asistencia técnica militar para poder derribar drones iraníes. Y por supuesto, pues las múltiples crisis que esta guerra nos ha dejado muy en claro, que ha sido desde la crisis de los alimentos, de los granos, hasta la crisis del multilateralismo. Entonces, a grandes rasgos, a lo largo de estas páginas, con muchas imágenes, les voy contando esta mirada y esta perspectiva sobre cómo el marketing global tuvo un impacto a partir de la guerra, y donde muchas empresas que van desde bancos hasta empresas de diseño de modas se subieron al tema de la guerra, e inclusive en pasarelas empezaron a mostrar los colores azul y amarillo en un guiño de expresarle a su consumidor final que estaban en contra de la guerra. Entonces esta mirada es la que yo voy compartiendo, y ahora le paso el micrófono a la doctora Arlene Ramírez para que nos platique acerca de su capítulo. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a la Embajada de Ucrania en México, gracias a Comexi, por supuesto, por el espacio, pero también en especial muchas gracias a la doctora Aribel, que me ha brindado una confianza, ¿no? y muchas oportunidades como esta, ¿no? En realidad, esta oportunidad, cuando se hizo la convocatoria, yo estaba dando una clase de gobernanza internacional, y justo estábamos hablando de cómo en el mundo, que ya decía mi colega, hay muchos vaivenes en el orden internacional, y cómo estamos viendo estos grandes hitos en la historia de las naciones hoy. Pues justo hablábamos de qué pasa con la gobernanza, y eso nos llevó a hablar sin lugar a dudas de una agenda de género, y hablar de las mujeres y de las niñas, no solamente como beneficiarias en su momento del proceso de reconstrucción, sino como parte viva del mismo proceso posbélico. El capítulo que yo escribí se llama Ucrania, perspectiva de género y gobernanza en la posguerra, y empieza abordando esta situación de más de 6 millones de personas que han abandonado el país a causa de la guerra, y muchos otros millones, en su mayoría niñas y mujeres, que han estado desplazándose para huir de los estragos de la guerra. ¿Qué pasa con un país en guerra? Y nos preguntamos, quizá a partir de la reconstrucción de la infraestructura crítica, de los edificios, de, como decía la doctora Aribel, del proceso económico, del proceso comercial. Tiene que haber una reactivación. Pero ¿qué pasa con lo que no se ve y no es tangible, pero necesita voz? ¿Y qué pasa con estas niñas y con estas mujeres que no solamente viven, como en muchos países, violencia estructural y sistémica, ¿no? Vámonos a la parte de los cuidados, las mujeres que hoy se han tenido que sumar y encargar con mucho mayor frecuencia del sistema de cuidados. Seguramente lo sabrán si ya leyeron el capítulo 7, que las mujeres en Ucrania tienen un alto nivel educativo. Ucrania se distingue por tener índices de alfabetismo, ¿no? y de profesionalización bastante altos. Pero ¿qué pasa hoy en la guerra? ¿Y qué va a pasar después de la guerra con esas mujeres universitarias, con esas mujeres
que tienen una carrera y con las niñas que no han podido avanzar en la escuela. O sea, hoy el problema en esta perspectiva de género no solamente va a la preocupación sobre los fondos que se requerirán para reconstruir los edificios, las carreteras, la electricidad, que por supuesto es prioritario. Pero la historia de la reconstrucción de los países posguerra, ¿no?, nos enseña que es una oportunidad histórica de los países para reconstruir sus instituciones, para rearmar el Estado de Derecho. Y entonces el capítulo versa justamente la gran necesidad que existe de no perder de vista a las niñas y a las mujeres en Ucrania una vez que se termine con esta guerra tan devastadora, para que las instituciones, el Estado de Derecho, puedan reinstaurar la gobernanza, pero también la gobernabilidad. Es decir, que la gente vuelva a creer en el Estado, que vuelva a creer en las instituciones, y que esa polarización de la que estamos hablando, que hoy existe en todo el mundo, también logre matizarse, pero diluirse y paulatinamente logre reconstruir el tejido social en Ucrania. Es un hecho comprobado que en los países que pasan por un proceso bélico, un proceso de alto conflicto, que involucran a las mujeres en ese proceso de reconstrucción institucional, o que incluso encomiendan a las mujeres los procesos de negociación, la paz logra ser más duradera, las instituciones logran ser más sólidas. Y no es un tema solamente de género, es un tema de inclusión, de que las instituciones en un nuevo orden nacional deben representar a quienes no estuvieron representados durante el conflicto, y deben dar voz, por supuesto, a las necesidades de los grupos más vulnerables, porque hoy no solamente son las niñas y las mujeres, son las personas enfermas, son las personas con discapacidad, son las personas que hoy están, no visibilizadas en el entorno de la guerra, pero que siguen teniendo necesidades, ¿no?, de atención y demás. Entonces, el acompañamiento, al final del capítulo, hablo sobre el acompañamiento de los organismos internacionales en búsqueda, por supuesto, de una Ucrania libre, pero de una Ucrania con un Estado de Derecho sostenible, incluyente y, por supuesto, que apunte a una paz duradera. Muchísimas gracias. Trabajo Rancú. Buenos días a todos por estar aquí. Sí se me escucha bien, ¿verdad? No más. Te lo tienes que pegar. Me lo tengo que pegar. Bravo. Ok, bueno, muchas gracias por venir aquí. Le agradezco, por supuesto, al Comexi por haber ayudado a editar el libro, y también al embajador Serhiy Paraletsev por ayudarnos a poder presentarlo hoy aquí con todos ustedes presentes. Si me permiten, me gustaría hablar un poco de mis pareceres, de lo que significa el conflicto, la guerra de agresión. Aquí los términos creo que me parecen importantes. Yo le llamo una guerra de agresión por parte de Rusia a Ucrania. Otros le llaman conflicto, me quedo con la primera, y me gustaría decir por qué. Yo creo que esta guerra son guerras múltiples, no es solo una guerra, ¿no? Quisiera hablar, por ejemplo, de 3 tipos de guerras que me parece que están sucediendo. Por un lado, es una batalla entre dos naciones-estado, ¿no? Es la nación Rusia contra la nación ucraniana, ¿no? Entonces, digamos, hay que tener en cuenta esta dimensión nacional del conflicto, ¿no? A mí me parece que tampoco podemos pensar que es un conflicto entre todos los rusos contra todos los ucranianos. Es una guerra hasta cierto punto de pueblos y de estados, ¿no? Esa, digamos, es una dimensión que deberíamos de considerar desde mi punto de vista. Pero hay otra dimensión que me parece que es la dimensión civilizacional. Es decir, creo que estamos ante una batalla de civilizaciones también, en el sentido en que habló Samuel P. Huntington del término. Ucrania
el término Ucrania, entre muchos de sus significados, apela un poco a la idea de un límite, ¿no? De una frontera. Hay una frontera. Ucrania podríamos decir es una frontera de dos civilizaciones, ¿no? En el sentido de Huntington sería, digamos, la civilización eslava, un poco en términos religiosos, digamos, el cristianismo ortodoxo y toda la civilización que viene de ahí, contra la civilización occidental, diría Huntington, ¿no? Yo hablaría más bien de la civilización europea, ¿no? Y finalmente, la tercera dimensión que creo que debemos de tomar en cuenta, y creo que es la más importante de todas, es que es una querella entre dos formas de ver el mundo, como lo comentaron aquí, ¿no? Es decir, podría decirse dos ideologías, dos formas de ver el mundo, dos Weltanschauungen, ¿no? Y creo que si no entendemos esta dimensión, no estamos entendiendo bien en lo profundo el sentido del conflicto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas dos ideologías, estas dos formas que no son necesariamente una guerra entre civilizaciones? Por un lado, creo que es la civilización occidental, es decir, la civilización que viene y que tiene sus raíces en la Grecia antigua, en el pensamiento grecorromano, la contribución cristiana que viene después, y luego el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Ilustración. Esta combinación de elementos me parece que es lo que llamamos nosotros civilización occidental, ¿no? Mi argumento es que Ucrania pertenece a esta civilización occidental en la forma en que Rusia no pertenece a esta civilización occidental, ¿no? Rusia, a mí me parece muy importante, por ejemplo, el elemento de la conquista mongola de Rusia, de Moscú, ¿no? Que durante varios años lideró la civilización rusa, y que, digamos, hay mucho debate en todo esto, pero que el tipo de dominación de los mongoles creó una tradición despótica en Rusia. Es un poco el argumento, ¿no? Mientras que si uno analiza la historia de Ucrania, nos damos cuenta que el elemento mongol no fue tan determinante en la evolución histórica de Ucrania. Yo creo que no comprendemos Ucrania si no comprendemos, por ejemplo, su relación con la Liga Lituana-Polaca, ¿no? Por un lado, que es Occidente. Tampoco no entendemos la evolución histórica de Ucrania si no entendemos su relación con el Imperio de los Habsburgo, que es Occidente, ¿no? Tampoco entendemos la evolución histórica de Ucrania si no comprendemos toda la experiencia de Galicia, ¿no? La experiencia de Galicia y cómo en Galicia se salvó la lengua ucraniana, se salvó la cultura ucraniana, etc. Entonces yo creo que sí, en lo profundo tendríamos que entender este conflicto como un conflicto de dos formas de ver el mundo. ¿Cuál es la que caracteriza al mundo occidental? Bueno, ya hablé un poco de la genealogía, ¿no? Que viene del pensamiento grecorromano, el cristianismo, la Ilustración, ¿no? El Renacimiento. El Renacimiento, por supuesto, Rusia no fue capaz, por la presencia mongola, de experimentar el Renacimiento italiano. Ucrania sí, muy importante. Pero ¿cuáles serían las características de esta civilización europea que se enfrenta al despotismo ruso de las estepas, ¿no? Pues todo lo que, digamos, un liberal como yo, un demócrata como yo, ama, ¿no? La separación de poderes y toda la teoría detrás de la separación de poderes. El respeto a los derechos humanos de las minorías étnicas, sexuales, etc., ¿no? Otro punto importantísimo. El imperio del Estado de Derecho. Ese me parece el punto de hecho más importante de todos, ¿no? La libertad de expresión, la idea de que un gobernante
solo está gobernando por un espacio de tiempo y luego tiene que cambiar, es decir, la rotación de las élites, ¿no? Todos estos aspectos que me parece a mí que Ucrania en 2005 primero, ¿no? Que podemos hablar de ese momento, 2005, y luego en la evolución posterior, me parece que los ucranianos decidieron que preferirían vivir en la Europa del liberalismo que bajo el yugo despótico de Rusia. Me parece que esta decisión no es una decisión que se haya tomado en un solo día, es una decisión que ocurrió durante muchos años, ¿no? Ángel, te está revisando el tiempo. Sí, me quedan 2 minutos, ¿no? No, ya acabó. Ah, ya acabó. Bueno, quería hablar rápidamente, también quería hablar de, si queda espacio, me gustaría comentar después lo que digo yo en mi capítulo sobre la respuesta de los gobiernos de Estados Unidos a la guerra y los errores que se cometieron y que han cometido estos 3 gobiernos, el de Obama, el de Biden y el de Trump, pero lo podemos dejar para una discusión posterior. Muchas gracias a las autoras y el autor. Por supuesto, como se habrán dado cuenta, cubren un espectro muy amplio de enfoques sobre lo que implica este conflicto en el momento presente y lo que va a implicar hacia futuro. Entonces, por lo mismo, evidentemente cada uno de ellos podría hablar horas y horas. Disculpanos que te limitamos el tiempo, pero es imposible cubrirlo todo. Por supuesto, los invitamos, como ya lo hizo la doctora Aribel, a conocer, a descargar el libro. Es de acceso gratuito en el sitio del COMEXI, www.consejomexicano.org. Lo encuentran en el carrusel de entrada, no es difícil llegar al libro. Ojalá puedan leerlo porque ya se dieron cuenta que hay argumentos valiosísimos y puntos de reflexión súper importantes. Entonces ahora, por favor, si alguien tiene preguntas, levanten la mano. Haremos lo posible por pasar el micrófono, a lo mejor a los que están aquí adelante, los que están atrás, si pueden hablar bien fuerte, creo que todos nos podemos entender. Perdón, embajador. Yo soy el embajador Héctor Cárdenas y tuve la suerte durante mi carrera, que duró 40 años, ahora estoy jubilado, como podrán verlo, de servir en Rusia. Estuve 4 años en la embajada. Yo lo doy un ruski, no ucraniano, pero de todos modos. Yo quisiera felicitarlos porque creo que este libro va a ser algo extraordinario para dar ilustrativo, que mucha gente no sabe lo que pasa en esa parte del mundo. Es como la luna, está tan lejos, ¿verdad? Y no tenemos un interés directo con eso. Yo les quiero participar que dentro de poco se va a publicar un libro mío que se llama El nacionalismo ruso en el conflicto de Ucrania, porque precisamente es una investigación de 20 años que hice precisamente sobre cómo se gestó el nacionalismo en Rusia y cómo ha afectado a todos los países que vivieron bajo su hegemonía en la época zarista y en la época soviética, ¿verdad? Y las reivindicaciones de Ucrania, con todo derecho, para ser una nación independiente y en las épocas más difíciles en que Ucrania se manifestó contra el yugo ruso, ¿verdad? Y recordar que algunos de los argumentos absurdos de Putin, decir que Ucrania no es un país que no tiene una identidad nacional que la distinga de Rusia, pues es un grave error, porque Ucrania es anterior a Rusia. Y como lo dijo aquí el doctor, en la misma apelación de Rusia quiere decir en la frontera, Ucrania, que es frontera, que está situada ahí. Y entonces, en otros momentos se llamó la pequeña Rusia. Catalina. Malaya Ruska. Entonces, yo quisiera felicitarlos por esto. Lo voy a leer inmediatamente porque me interesa tantísimo ese tema. Y bueno, el libro lo va a publicar la Universidad de Nuevo León, porque yo soy regiomontano, y ya lo compartiré después con ustedes, sobre todo por mi cariño que tengo a Ucrania, por haber sido la fuente de esa Rus Ivana tan extraordinaria de la Edad Media. Como lo dijo aquí el doctor, es verdaderamente interesantísimo la historia
de este país que ha estado siempre sujeto a invasiones y problemas con sus vecinos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todas y todos. Me llamo Agnieszka Piotrowicz-Tekili y soy embajadora de Polonia. Quisiera agradecer a la Embajada de Ucrania y a Comexi en particular, y especialmente a Aribel por su compromiso. Es muy importante, me alegra que se haya publicado este libro. Es muy importante porque aquí en México, como embajador acaba de decir, no se sabe mucho. Y lo peor es que muchos medios de comunicación, incluso muy buenos, objetivos medios de comunicación, replican las narrativas rusas, que muchas veces es desinformación simplemente. Por ejemplo, les doy un ejemplo, que Ucrania está perdiendo la guerra, y esto es una mentira. Ucrania no está perdiendo la guerra. Rusia ha fracasado. En vez de 3 días de una operación especial militar, estamos en el 5º año de la guerra. Esto significa que Ucrania ha demostrado no solo su identidad, como el embajador decía, pero también su valentía y sus objetivos, que está determinado ser parte del Occidente. Yo, como la representante del país que pertenece tanto a la Unión Europea como a OTAN, puedo asegurar que Ucrania, de hecho, ya es parte de nuestra familia, ya ha demostrado, ¿sí? Formalmente todavía no, pero más temprano o tarde esto sucederá. Y lo que decía el doctor Ángel, comparto su opinión sobre múltiples guerras. El hecho de que Rusia no esté ganando en el campo de batalla hace que están librando una guerra híbrida y cognitiva contra los países socios y aliados de Ucrania para simplemente están buscando minar, o sea, socavar nuestro apoyo a Ucrania. Pero la Unión Europea, tengo mi colega de la delegación también, tenemos la Unión Europea seguimos apoyando a Ucrania, no solo en declaraciones, porque esto es poco, no es suficiente. Estamos prestando ayuda militar, sobre todo militar, financiera y humanitaria, pero también hacemos todo a través de nuestras sanciones para que el costo de la guerra de Rusia contra Ucrania sea demasiado, que el precio sea demasiado alto para Rusia. Pueden hablar muy fuerte. ¿Qué tal? Buenos días todavía, profesor. Soy Juan Pablo Chávez, asociado a Comexi. Mi pregunta es para el doctor Jaramillo. Se me hizo muy interesante la cuestión en la que mencionó sobre los conceptos de identidad nacional. Mi pregunta es, de acuerdo a que pues, la identidad nacional es un proceso histórico que va progresando paulatinamente a través del tiempo, ¿cuál cree que fue el evento cumbre para la consolidación de la identidad nacional ucraniana? Gracias. Perdón, ¿puedo tomar algunas más para que sí. hagamos por acá? Y alguien más había levantado la mano. No, había una tercera por ahí. Bueno, adelante y si alguien más quiere ser. Bueno, me presento igual Rodrigo Peña, de parte de la Embajada de Australia y también profesor de TEC de Monterrey. Y me preguntaba en general para ustedes y por supuesto también para el gobierno ucraniano, ¿cuál es o sea, dado el contexto, dadas las circunstancias de ahorita de la guerra y bueno, en general de la historia ucraniana, la cercanía que tiene con la Unión Europea, con Occidente, etc., ¿cuál es su perspectiva de cómo se debería abordar esta crisis que va más allá de lo humanitario y lo militar, etcétera, sino ya desde el plano del orden internacional, la gobernanza, como hablaba Arlene?
y obviamente hablando del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de otras guerras y otros conflictos que estamos empezando a ver y que están pues estallando de alguna manera en otras latitudes, ¿cuál es su perspectiva de cómo se debería abordar a partir de ahora o en el futuro pues esta crisis de gobernanza a nivel internacional? Gracias. Bueno, para contestar la pregunta que se dirigió directamente a mí, como yo lo comenté al final de mi intervención, no creo que haya habido un solo momento que pueda definir, digamos, la nacionalidad ucraniana. Yo creo que la nacionalidad ucraniana, si uno ve la historia, es muy interesante porque es una civilización frontera. Entonces, para mí la nacionalidad ucraniana es una especie de conversación con la civilización rusa y con Europa. Eso es lo que la hace, me parece interesante, ¿no? Obviamente, yo cuando hablé de que Ucrania quiere ver a Europa, quiere ir hacia Europa y quiere dar la espalda, digamos, a Rusia, eso está pasando, me parece, hoy en día, ¿no? Hoy en día. Pero Ucrania, ha habido otros momentos históricos de Ucrania, en donde que me ha parecido que el diálogo con el mundo ruso ha sido muy importante, ¿no? Y tanto Europa como Rusia le han dado los elementos culturales, ideológicos, sociales, económicos a Ucrania para ser Ucrania. Entonces no creo que podamos pensar en Ucrania en términos culturales, si no lo vemos como este espacio de diálogo entre Rusia y Europa. Desgraciadamente Vladimir Putin, después del gran fracaso, me parece que fue un gran fracaso de Boris Yeltsin en tratar de llevar a Rusia, digamos, hacia Occidente y hacia el liberalismo, fracasó en todo esto. Llegó Putin, en mi libro digo por las razones ideológicas que llevaron a Putin la adopción de una ideología que se llama eurasianismo, que es una ideología despótica, es una ideología antiliberal, antidemocrática, antirepublicana, ¿no? La adopción de esa ideología por parte de Putin es la que hizo que Ucrania rechazara a Rusia, hoy en día, ¿no? Esa sería mi respuesta. Sí, de parte de Ucrania, sí, permítame, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante. De verdad que mi país, Ucrania, quiere paz más que nadie en el mundo. Somos una nación pacífica. No empezamos esta guerra. Estos son rusos que hace muchos siglos quieren robar, quieren eliminar mi país, mi nación, mi cultura, todo. Pero Ucrania no. Es como presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, comentaba muchas veces que estamos listos para parar. Es la parte rusa que no quiere de verdad terminar la guerra. Es que durante las negociaciones en los Estados Unidos, en Miami, en Ginebra, todo el mundo ve que Rusia sigue atacando no solo ni en el campo militar, atacando infraestructura crítica, atacando a nuestros niños, nuestras mujeres, la gente. Pero la cuestión es vital para mi nación, para ucranianos. No paramos porque tenemos que defender nuestra tierra, defender nuestros niños, nuestras ciudades, pueblos y entonces ojalá logremos más pronto la paz, pero necesitamos paz verdadero, necesitamos paz justo, duradero. Y en este sentido, otra parte de preguntas sobre
Consejo de Seguridad, sobre la ONU, estamos agradecidos a 107 países que votaron por la resolución justo el día del inicio de la guerra, 24 de febrero. Entre ellos agradecemos mucho al gobierno mexicano por votar en favor de esta resolución. Y cuando dicen que México no apoya paz, no es verdad. Es la propaganda rusa que dice que no vemos ni en América Latina ni en México empatía, simpatía ucranianos. No, está la simpatía, está empatía, pero trabajamos juntos. Agradezco en mis palabras todas y todos que están aquí, nuestros socios, nuestros amigos, y claro que amigos de la Unión Europea, y todas y todos mexicanos que nos apoyan muchísimo en esta guerra. Muchas gracias. Bueno, para responder un poco la inquietud, creo que parte de la reconfiguración del orden internacional radica en la capacidad que tendremos después de estos grandes conflictos de reorganizar los organismos internacionales. Urge una reestructuración no solamente del sistema de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad mismo, sino además necesitamos crear órganos internacionales, organismos internacionales, que vayan de forma progresiva cubriendo las nuevas necesidades del orden internacional. Ya hay propuestas muy concretas y de concretarse la candidatura, por ejemplo, de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Eso podría ser el parteaguas para la reconfiguración del Consejo de Seguridad y de un reequilibrio en el orden internacional desde Naciones Unidas. Si esa candidatura prospera, habrá un impacto bastante importante en agendas que no son tradicionales de Naciones Unidas. Y eso quizá es lo que necesitamos ver. Bueno, si puedes hablar, pues. Sí, no hay problema. Muchas gracias. Mi pregunta va para la doctora Aribel y para la doctora Arlén. ¿Cuál es el papel de la iniciativa privada en los procesos de construcción de paz positiva en Ucrania y en la región para poder lograr evitar los conflictos o la escasez o las crisis económicas que pueden orillar a los países a entrar en estados de crisis o de alerta? Muchas gracias por tu gentil pregunta. Me parece que hoy en día estamos visualizando que en las guerras cada vez hay mayor importancia por parte del sector empresarial, porque el sector empresarial antes se le veía nada más como acompañando en el cuarto de junto en negociaciones de tratados de libre comercio. Era una especie como de un actor mucho más silencioso. Hoy en día creo que cada vez juega un rol mucho más preponderante en decisiones que tienen que ver con gobiernos, por supuesto, pero para manejo de crisis, como lo vimos en la pandemia, una crisis sanitaria, si en el sector farmacéutico no hubiera sido posible hacer frente a este tipo de gran problema global. Ante la guerra en Ucrania, me parece que quedó en evidencia, y de hecho lo voy describiendo en mi capítulo, de cómo el sector bancario se vio afectado, por supuesto, ante la salida de Rusia de SWIFT. Entonces, cómo tenía el sector empresarial que unirse para moldear la nueva realidad. Y hoy en día las empresas, sobre todo las multinacionales, cada vez se interesan más por el impacto geopolítico que estamos viviendo en esta era. Cada vez tienen ya nuevos puestos de el director de relaciones con gobierno, el área de prospectiva. Ya sus decisiones ya no nada más están centradas en lo interno de la empresa o en una proyección de cuánto quieren crecer. Ahora cada vez más toman en cuenta
cómo se está moviendo la turbulencia de la geopolítica global, cómo los precios internacionales de materias primas les pueden afectar en todos sus eslabones de cadenas de suministro, y yo creo que eso es parte aprendida a partir de la guerra en Ucrania, de que el sector empresarial no nada más debe de ayudar a recolectar dinero para mandar a Ucrania, sino involucrarse, convertirse en actores estratégicos desde sus sectores, para ver cómo pueden ayudar desde gobiernos locales, estatales, federales, cómo promover y empujar una agenda global en todos los ámbitos, y cómo hoy cada quien desde nuestra trinchera, cada quien desde donde estamos, cada uno sentados, créanme que cada uno sí podemos abonar un granito de arena. No cambiaremos y no podemos a lo mejor hoy nosotros tener la decisión y la convicción de acabar la guerra en Ucrania, por el simple hecho de que estemos hoy aquí reunidos, que podamos difundir la obra, que podamos cada quien poner, como decimos en México, nuestro grano de arena, habremos abonado a la paz que tanto se requiere en Ucrania. Allá hay... Sí. Perdón. Atarás primero y luego acá. Estimados amigos, señoras y señores, yo de parte del nuevo funcionario de la embajada, ministro consejero, que apenas llegó a México y estuve todos los 4 años desde los primeros días en Ucrania, quería agradecerles los autores de este libro, a todos aquellos presentes hoy acá. Ustedes no pueden imaginar cómo es importante su trabajo para Ucrania, para los ciudadanos, niños, mujeres de Ucrania que aún están ahí y que quizás ya tengan otra percepción de la vida y de la muerte, porque es la nueva filosofía. Yo quería invitarles a seguir con su trabajo, para llevar las palabras de verdad a México, a otros países de América Latina, a todos los interesados en los factos, las acciones que están pasando en Ucrania, para llevar esa información. Muchísimas gracias a nuestros amigos polacos que nos apoyan siempre, que ayudaron tanto a familias ucranianas que tenían que dejar sus hogares, tenían que dejar país en los primeros días, que han encontrado nuevos casas en Polonia y en otros países del mundo. Embajada está dispuesta a ayudarles en sus trabajos, a organizar los contactos con universidades de Ucrania, para seguir en adelante, para seguir hasta la victoria, hasta la paz. Muchísimas gracias. Bienvenidos otra vez. Adelante, señor, por favor. Oh, ¿sí tienes una pregunta? Sí, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Claudia Martínez Hernández del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México. Felicidades a todos los autores y por supuesto a los coordinadores de este gran trabajo, en especial a la doctora Aribel Contreras, que he tenido la gran oportunidad y el honor de tenerla en mi programa Ventana al Mundo, que es de análisis internacional, los domingos a las 8 de la noche. Me parece extraordinario el análisis que ella nos ha brindado, y también por supuesto que ella ha coordinado también con otros de sus colegas este gran trabajo, que por lo que nos deja ver tiene pues como todo el bagaje y todas las aristas de este lamentable conflicto que ya ha cumplido 4 años, y sobre eso va mi pregunta para cualquiera de los colaboradores de esta obra.
¿Cómo perciben ustedes la importancia o cómo poder retraer todavía la gran importancia de terminar con este conflicto bélico, sabiendo que ya existen otros frentes de batallas abiertos en el mundo? No solamente los que ya existen en África, en Asia, etcétera, sino ahora que, pues digamos, dentro de este nuevo rol de las guerras lamentables que se han dado de la época actual a la fecha, pues empezó Ucrania con Rusia, después lamentablemente se sumó la Franja de Gaza con Israel, y ahora tenemos un nuevo frente abierto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Entonces, ¿cómo retraer otra vez la atención a este conflicto para que no siga sumando años, a sabiendas de que actualmente pues ya la atención está totalmente enfocada en este nuevo frente de batalla? Entonces, tomamos la última pregunta, ¿no? Perdón, la última pregunta y ya, para que Gracias por la oportunidad, Fernando Ramírez. Yo soy empresario en el ramo textil en México. Para mí se me hace muy importante lo que acaban de mencionar. He estado leyendo el libro, no lo he terminado, pero se me hace muy importante porque han abierto una ventana a lo que yo pensé que no existía. Sé de la historia, lo que dicen, no la he aterrizado, tengo el conocimiento, pero no sé hacia dónde se va dirigiendo el libro. Ahorita que ya estoy aquí, veo que esta ventana abre no nada más la ventana, sino una puerta muy grande para el conocimiento primero de la generación que viene atrás de nosotros. Estoy hablando de México, de los jóvenes universitarios que de alguna manera van a ser el sostén económico, político y social de nuestro país. Si ellos conocen, se integran con estos conocimientos, van a ser fuente de crecimiento para expectativas profesionales, económicas, empresariales, comerciales, de mucha índole. Dice en la gobernanza que son herramientas para gobernar, y dentro de estas herramientas están las instituciones, que más bien son base de esa gobernanza, las instituciones. En México tenemos cámaras comerciales, industriales, de manufactura, de muchos, que igual creo que en muchos países. Desde mi punto de vista como empresario, yo veo la oportunidad, ¿cómo poder ayudar a Ucrania en el aspecto específico de ahorita? Bueno, abriendo nosotros espacios en la cámara de ver qué se produce para poder comprar, qué produzco para poder vender, y es un ganar-ganar. Y en ese ganar-ganar, lógicamente, el país de Ucrania o el que sea en otro ámbito, le vamos a poder dar la oportunidad de crecer. Me impacta mucho no he terminado el capítulo del doctor, del profesor, pero sí es muy importante para mí, por tener mujeres en mi familia, que se le dé la oportunidad a las damas, a las mujeres de Ucrania y de otros países, en el sostenimiento más bien de ese apoyo que necesitan. ¿Cómo se le va a dar ahorita en Ucrania si no hay una estructura, a lo mejor hay estructura caída en cimientos o en el sótano? ¿Cómo podemos nosotros impulsar ese crecimiento desde nuestra trinchera? Entonces, para mí es muy importante que ese libro, que está digitalmente, aquí lo veo, pero que se le pueda abrir a las universidades, como decía la persona que antecedió, pues abrir espacios a las universidades, que haya una materia específica de un tema, en el primer tema, en el segundo tema. ¿Por qué? Porque eso les va a dar la oportunidad a los estudiantes a ver qué es lo que están haciendo. Pocos sabíamos, o pocos entendimos, que los primeros países que extendieron la mano y abrieron sus fronteras fue Polonia. Y es un país que ha demostrado en la historia tener una validez muy importante por lo que ha sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si son países que cayeron, que se destruyeron y son lo que son ahora, ¿por qué no pensar en ayudar a un país? Decía el profesor que a lo mejor no es crisis, pues todo es crisis, y la crisis nos lleva a una guerra, porque siempre va a haber en la crisis
un poderoso y un débil, o ideologías diferentes que nos llevan efectivamente a tener una crisis. Y gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Bueno, respondiendo la última pregunta, estamos en un punto muy delicado de la historia porque tenemos el mayor número de conflictos abiertos después de la Segunda Guerra Mundial. Entre conflictos entre estados o interestatales también tendríamos más de 300 que se están gestando al mismo tiempo. Y la cuestión aquí es que nos hemos acostumbrado a la guerra. Comenzamos hablando de la guerra en Ucrania, dándole seguimiento a la guerra en Ucrania casi todos los días. Después estalló la guerra en Gaza, dejamos de hablar de Ucrania, nos fuimos a Gaza. Y hoy en día ya casi nadie habla de Gaza y nos pasamos hablando de lo que pasa en Irán e incluso en Líbano, ¿no? Entonces, ¿qué nos corresponde? Traer la atención a través de la agenda pública. Las personas que están en medios, no quitar el dedo del renglón de lo que está pasando en Ucrania, los que tenemos una trinchera en la prensa escrita, poner el tema sobre la mesa y no dejar de hablar de Ucrania y presionar a nuestros gobiernos para que tomen una posición más activa. Eso es lo que podemos hacer desde la sociedad civil y sobre todo, pues no permitir que una guerra se diluya. Eso es lo más preocupante en nuestros tiempos. Un comentario final de parte de mi embajador y de propio mío. Otra vez, muchísimas gracias por este evento, por dar la luz, por esta discusión tan abierta, tan fructífera. Absolutamente. Comentario del parte del embajador, ya como nuestro excelentísimo Sergio Pojareltsev, que ya hablamos otro día con mi estimada doctora Aribel Contreras. Hoy solo estamos presentando el diseño electrónico. Entonces, seguimos trabajando y planeamos una presentación, ojalá más amplia, en un formato más grande. El libro imprimido. Entonces, trabajamos en ojalá, sí, buscamos recursos y número 2, que trabajaremos por una traducción del libro de español a ucraniano, que también sería una cosa muy importante, importantísima, para que la gente en Ucrania puede leerlo, hacer comentarios y trabajar más. Entonces, muchísimas gracias otra vez. Gracias.